Paulson Training Programs presenta Cómo hacer óptima la afinación de los controles de la inyectora. Lección 4. Cómo mantener la máxima eficiencia y cómo resolver los problemas de procesamiento. Paulson Training Programs desea agradecer a las siguientes compañías por su generosa ayuda en la producción de este programa de entrenamiento. El lograr las condiciones de moldeo que produzcan partes de alta calidad con el mejor ciclo requiere habilidad y conocimientos. Sin embargo, aun cuando se moldeen buenas partes, pueden presentarse problemas que afectan el proceso y la calidad. En esta lección, describiremos algunos de los cambios que se le pueden presentar al moldeador. Discutiremos también algunos de los controles que se deben chequear continuamente, así como los problemas más comunes durante la producción rutinaria. Comenzaremos con el chequeo del tablero de control. El tablero de control se usa para colocar las condiciones de operación y monitorear los resultados. Las condiciones de la operación de la máquina pueden ser temperaturas, timers, posiciones y presiones. Algunos de los controles de operación que se deben monitorear son temperaturas de las zonas del barril, tiempo de inyección, tiempo de recarga, tiempo del ciclo y tamaño del cojín de inyección. La gran mayoría de inyectoras modernas muestran estas condiciones para cada ciclo, así como un historial y tendencias gráficamente. Empezaremos con un examen de la lectura de las temperaturas. Durante el procesado, una de las cosas más importantes que debemos observar es si hay diferencia de temperatura entre la deseada y la lectura actual. La gran mayoría de los controles muestran ambas. En este tablero, el punto deseado se muestra aquí. La lectura real del metal del barril en la punta del termopar en esta zona se muestra aquí. En este caso, la temperatura de control deseada es más alta que la del metal. Por lo tanto, el calentador suministrará calor al barril. Aquí, el punto deseado está por debajo del valor del metal del barril. El calentador debe estar apagado. Si durante la operación la resistencia casi nunca se activa, sabremos que la temperatura del metal está por encima de la temperatura deseada para la zona. El calor extra es creado por fricción de los esfuerzos de corte en el plástico y es transmitido al metal del barril. Esto indica que la combinación del diseño del tornillo y del plástico produce mucha fricción. En casos extremos, esto puede causar degradación del plástico, desgaste excesivo del barril y tornillo, y que las altas fuerzas de torque pueden romper el tornillo. Los barriles deben suministrar por lo menos un 20% del calor requerido por el plástico para permitir cierto grado de control sobre la temperatura del material. Pregunta. Las temperaturas mostradas en los controladores de las temperaturas de la zona del barril son: A. Las temperaturas del plástico en el barril. B. Las temperaturas promedio del metal del barril. C. Las temperaturas en las puntas de los termopares o termocuplas. D. Todo lo dicho arriba. Correcto. Pregunta. Si el controlador de temperatura de la zona frontal del barril muestra la temperatura medida más alta que la del punto de control, eso significa que: A. El calentador de esa zona no está suministrando calor. B. El calentador está suministrando todo el calor para el plástico. C. El calentador está defectuoso. D. Que el termopar está defectuoso.
Correcto. Los tiempos más importantes en la máquina que se deben chequear continuamente son el de inyección, el tiempo de recarga y el tiempo total del ciclo. En inyectoras con inyección programada, el timer de inyección mide el tiempo desde el comienzo de la inyección hasta el punto en que el tornillo llega al punto de cambio VPT. Este tiempo no debe variar más de unas centésimas de segundo. Si este tiempo de inyección no se puede mantener consistente, habrá un problema potencial en el afinamiento. La máxima presión deseada puede ser muy baja. El perfil de inyección no se puede mantener por el sistema hidráulico o la válvula de cheque presenta escape. El tiempo de recarga del tornillo es el tiempo que le toma al tornillo para preparar la inyección siguiente. Si este tiempo no es consistente ciclo tras ciclo, la contrapresión puede ser muy alta o el tamaño de los gránulos del plástico no es uniforme. Un tiempo variable de recarga puede causar variación en el calor dado por fricción, lo cual hará variar la temperatura del plástico. Esta variación afectará las propiedades de las piezas moldeadas. El tiempo total del ciclo debe chequearse frecuentemente durante la producción. Este chequeo es muy importante cuando la máquina está operando en forma semiautomática. En modo semiautomático, el operador puede introducir variaciones en el tiempo del ciclo si abre y cierra la compuerta de seguridad con intervalos desiguales en cada ciclo. La inconsistencia en los tiempos del ciclo afectará todo el proceso de moldeo y causará variaciones en la calidad de las partes. Pregunta. En una inyectora con tasa de llenado controlada, el temporizador de inyección mide el tiempo A. de un ciclo de moldeo. B. que le lleva al tornillo recargar. C. desde que el tornillo empieza a inyectar hasta que llega al punto de transferencia. D. desde que el tornillo empieza la inyección hasta que la corona sella. Correcto. Pregunta. Si el tiempo de inyección no es constante, la causa puede ser que A. la válvula de cheque presenta escape. B. el límite de la presión de inyección es muy bajo. C. la inyectora no puede mantener la tasa de inyección programada. D. todo lo dicho arriba. Correcto. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Variaciones en el tiempo de recarga del tornillo no tendrán ningún efecto sobre la temperatura del fundido. Correcto. El cojín de inyección es la cantidad de plástico que queda al frente del tornillo después de la inyección y el empaquetado del molde. El cojín debe existir para poder transmitir presión a las cavidades. El tamaño del cojín no debe variar. Pero hay muchas razones por las que el cojín puede variar. La válvula de cheque puede tener un escape. La contrapresión ha podido cambiar. La presión de empaquetado o la de sostenimiento ha podido variar, o el punto de transferencia, VPT, ha sido ajustado. Pregunta. ¿Qué control muestra la posición del tornillo después que se completa el empaquetado? A. el temporizador de inyección. B. el transductor o manómetro de la presión hidráulica. C. el tamaño del cojín. D. el punto de transferencia o cambio. Correcto. Pregunta.
¿Qué puede hacer que el tamaño del cojín varíe? A. Cambios en la temperatura del fundido. B. Escapes en la válvula de cheque. C. Cambios en la presión de empaquetamiento. D. Cambios en el punto de transferencia. E. Todo lo dicho arriba. Correcto. Si se hacen ajustes a los controles o si se cambian las condiciones de operación, se afectarán las propiedades de las piezas moldeadas. A continuación se dan algunos de los cambios en las condiciones de proceso por los que el moldeador debe estar prevenido. La válvula de cheque al frente del tornillo está sujeta a desgaste y puede presentar escapes. Si el escape es muy grande, afectará la consistencia del tamaño del tiro de inyección. En casos muy extremos, una válvula que presenta escapes puede producir partes incompletas. Si el plástico se atasca en la válvula, el material puede degradarse. Una manera muy fácil para revisar si la válvula presenta escapes es observar el movimiento del indicador del viaje del tornillo o el tamaño del cojín durante la inyección y empaquetado. El tornillo debe parar su movimiento hacia el frente después que el molde se empaquetó. Es muy común al moldear plásticos termoendurecibles o PVC, moldear sin válvula de cheque. En estos casos, el tornillo continúa desplazándose hacia el frente durante la inyección, el empaquetado y el sostenimiento. Pregunta. Un escape en la válvula de cheque puede causar A. Inconsistencia en el volumen de inyección. B. Variación en las revoluciones del tornillo. C. Variaciones en el tiempo de recarga del tornillo. D. Todo lo mencionado arriba. Correcto. La superficie de asentamiento entre la boquilla y el bebedero a menudo se daña o se raya, lo cual permite escape del plástico. Si hay escape de plástico durante la inyección, el plástico puede acumularse y recubrir la boquilla. Si eso sucede, para removerlo, usted tendrá que quemar o romper el plástico con un cincel, lo cual puede dañar las resistencias eléctricas y los termopares. No se debe permitir que el plástico gotee de la boquilla entre ciclos. El goteo de la boquilla al bebedero puede endurecerse y en la inyección siguiente, el material duro puede ser empujado a los canales y a veces a través de las coronas. Las coronas pueden bloquearse. El bloqueo puede producir partes incompletas o sobreempaquetado y producir rebabas. Pregunta. ¿Qué pasaría si el plástico escapa de la boquilla al bebedero durante el moldeo? A. Las coronas pueden restringirse, lo cual produce partes incompletas. B. El plástico endurecido puede ser inyectado a los canales y coronas. C. Algunas cavidades pueden sobrecargarse. D. Todo lo dicho arriba. Correcto. Si un ciclo se interrumpe, nunca deje la boquilla en contacto con el bebedero. La razón por la cual no se debe hacer es que el plástico en la boquilla se puede endurecer y bloquear la inyección siguiente. Esta situación es muy peligrosa si el agua de enfriamiento de la garganta de la máquina no se abre al arrancarla. Cuando la inyectora no está operando y el barril está caliente, el plástico puede derretirse en la garganta. Si el enfriamiento no estaba prendido y más tarde se prende, el plástico allí fundido se endurecerá. En esta situación, ambos extremos del barril están bloqueados. Si el barril continúa calentándose, el plástico finalmente se descompone y los gases producidos aumentan la presión dentro del barril.
Finalmente, el plástico caliente explota y sale por la tolva o el barril se rompe. Por supuesto, este tipo de accidente es muy raro y requiere de circunstancias especiales, pero ha sucedido y ha causado lastimaduras muy serias. No deje la boquilla pegada al bebedero cuando la máquina no está operando en ciclo. Pregunta: ¿por qué no debe nunca dejar la boquilla pegada al bebedero si se interrumpe la operación de la inyectora? A. La boquilla rayará el bebedero. B. El plástico en la boquilla se endurecería y bloquearía la siguiente inyección. C. El plástico en los canales y coronas se endurecería. D. El calentador de la boquilla calentaría el bebedero degradando el material de la siguiente inyección. Correcto. A veces, el plástico en la punta de la boquilla se endurece entre ciclos porque está en contacto con el bebedero frío. Hay varios ajustes a los controles que usted puede hacer. Uno es elevar la temperatura del control de la boquilla. Otro es usar el control que separa la boquilla del bebedero. Ajuste este de tal forma que el carruaje de inyección se separe ligeramente del bebedero después que el tornillo dejó de girar. Antes de la siguiente inyección, mueva y pegue la unidad de nuevo al bebedero. Cambios en los lotes de plástico, en el porcentaje de molido y en la cantidad y tipo de aditivos pueden afectar la ventana de procesamiento. A menudo, la viscosidad del plástico cambia ligeramente, lo cual afecta las características del proceso. Esté avisado de que es necesario ajustar los controles para continuar produciendo partes de buena calidad. Pregunta: si el plástico en la boquilla tiende a endurecerse entre ciclos, A. Baje la temperatura del control de la boquilla. B. Acelere el llenado del molde. C. Separe la boquilla del bebedero. Use el control. D. Baje las revoluciones por minuto del tornillo. Correcto. Pregunta: ¿verdadero o falso? Si se cambia la cantidad de molido, no se afectará el rango o límites de la región de moldeo. Correcto. La temperatura del molde puede ser una ayuda de proceso para eliminar muchos problemas de moldeo. La temperatura del molde afecta la tasa de flujo del plástico en el molde. Temperatura baja aumenta la viscosidad del plástico dentro del molde, lo cual requerirá mayor presión para llenar el molde. En general, una menor temperatura del molde también puede reducir los hundimientos, pero puede aumentar el número de burbujas internas. Puede causar líneas de flujo, vetas, más visibles, y líneas de unión o soldaduras más débiles y aumentar los esfuerzos internos de asentamiento. Temperatura más elevada del molde tiene el efecto opuesto en las piezas moldeadas. Mayor temperatura del molde puede reducir el número de burbujas internas, pero puede aumentar la visibilidad de los hundidos, dar menor visibilidad a las vetas de flujo y de las líneas de unión, y reducir los esfuerzos internos. El control de la temperatura del molde es muy importante al moldear piezas de paredes muy delgadas, porque la menor temperatura del molde aumenta la resistencia de flujo y requerirá mayor presión de inyección. Al moldear usando la temperatura más baja posible, presenta muchas ventajas, pero también presenta sus desventajas. Las propiedades de las partes, su apariencia y la calidad de las mismas
deben ser el factor más importante al determinar la correcta temperatura del molde. Pregunta: ¿verdadero o falso? Temperatura más baja en el molde requerirá menor presión de inyección para llenarlo. Correcto. Pregunta: si usted desea reducir los esfuerzos internos y grietas o rajaduras en la superficie de una parte, usted debe: A. Aumentar la viscosidad del plástico. B. Reducir la viscosidad del plástico. C. Aumentar la temperatura del molde. D. Reducir la temperatura del molde. Correcto. Hay 3 temperaturas importantes de las regiones del molde que se deben chequear: la temperatura del refrigerante al entrar, al salir y la temperatura del metal del molde. Algunos moldes tienen termopares en el metal del molde para medir su temperatura. Más comúnmente, se mide la temperatura del refrigerante al salir y al entrar al molde. Durante el moldeo, un molde con un buen diseño de enfriamiento debe presentar una diferencia entre la temperatura de entrada y de salida de no más de 7 grados en Fahrenheit o 4 grados Celsius. Una diferencia muy alta puede indicar un flujo bajo del refrigerante, canales tapados o canales de diámetro muy pequeño. Cuando se sospecha que hay un problema de enfriamiento inconsistente, es muy recomendable medir la temperatura de la superficie del molde tanto en la cavidad como en el macho. Use un termopar portátil y mida la temperatura del molde en varios lugares o en diferentes cavidades entre ciclos. Haga unas pocas medidas entre cada ciclo. Si se deja el molde abierto por mucho tiempo, la temperatura del mismo variará. Las lecturas le permitirán hacer un mapa del molde. Este mapa le mostrará dónde hay variaciones que puedan ser eliminadas. Pregunta: ¿verdadero o falso? Bajo caudal de flujo es deseable para hacer mínima la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del refrigerante. Correcto. Pregunta: la temperatura deseada en el molde es de 70 grados Fahrenheit. La temperatura del refrigerante a la entrada es de 70 grados Fahrenheit y a la salida es 74 grados Fahrenheit. Usted debe: A. Parar la producción y limpiar los canales del molde. B. No hacer ningún cambio. C. Reducir la temperatura del molde. D. Elevar la temperatura del molde. Correcto. Muchas veces se acumula humedad en la superficie de la cavidad o del macho. Esto puede ocurrir cuando hay alta humedad en el aire y un molde muy frío. La humedad se condensa sobre la superficie fría cuando el molde se deja sin operar por pocos minutos. Otra causa de la condensación de agua sobre la superficie del molde es cuando hay escapes en una línea de enfriamiento, lo cual produce un rocío que se condensa en las superficies del molde. La humedad en el molde causa marcas sobre las partes moldeadas y algún veteado. Si se permite que el agua quede en el molde, éste se corroerá. Pregunta: la humedad en la superficie del molde puede ser causada por: A. Temperatura muy elevada del molde. B. Temperatura muy baja del molde. C. Alta humedad relativa del aire y una superficie fría del molde. D. Depósitos minerales en los canales de enfriamiento del molde.
Correcto. Pregunta. Una forma de eliminar humedad de la superficie del molde es: A. Limpiar los canales de enfriamiento del molde. B. Elevar la temperatura del molde. C. Bajar la temperatura del molde. D. Limpiar la humedad después de cada ciclo. Correcto. A veces, el aire en la planta, especialmente en el verano, tiene alta humedad relativa. Si el molde se mantiene frío al operar la inyectora, puede haber condensación de agua en la superficie del molde después de cada ciclo. En este caso, la temperatura del molde deberá aumentarse para eliminar la condensación. La fuerza de cierre. En máquinas de cierre acodado, la fuerza de cierre cambiará si se cambia la temperatura del molde. Un aumento en la temperatura del molde hace que éste se expanda, por lo que se requerirá más fuerza para estirar las barras de sujeción y lograr cerrar el mecanismo. En casos extremos, la temperatura del molde puede hacer que el mecanismo no cierre. Para ambos tipos de cierre, el acodado y el hidráulico, fuerza de cierre elevada reducirá la efectividad del sistema de desfogue y puede hacer que las partes presenten regiones quemadas. Alta fuerza de cierre también aumenta el desgaste del molde y del mecanismo de cierre. Pregunta. ¿Verdadero o falso? En una inyectora con cierre acodado o de rodillera, un cambio en la temperatura del molde cambiará la fuerza total de cierre. Correcto. Pregunta. Fuerzas de cierre más altas que las necesarias. A. Reducen el desfogue o venteo del molde. B. Aumentan el desgaste de la inyectora. C. Aumentan el desgaste del molde. D. Todo lo mencionado arriba. Correcto. Afinar una máquina de inyección, lograr el ciclo óptimo y controlar los parámetros del proceso no es una tarea fácil. Solo el uso de un método y operación lógica le ayudarán a resolver los retos de moldeo. Es muy importante prestar atención a todos los detalles durante el moldeo. Si usted está pendiente de todos los detalles y si entiende cómo hacer los ajustes necesarios, así logrará hacer de su operación una planta eficiente, rentable y exitosa. Usted ha completado Cómo hacer óptima la afinación de los controles de la inyectora. Lección 4. Cómo mantener la máxima eficiencia y cómo resolver los problemas de procesamiento.